días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos con un análisis táctico de la UEFA Champions League. Newcastle 1, Barcelona 2. Un gran partido del Barcelona, donde vamos a poder encontrar puntos altos, puntos bajos de varios jugadores. Analizaremos aciertos, falencias, virtudes, qué salió bien, qué salió mal, qué llevó a la victoria del Barcelona, qué llevó a la derrota del Newcastle y varios puntos a tener en cuenta. Vamos a comenzar entonces en materia con la alineación del Barcelona. Joan García en la portería. Gran partido de Joan García. La verdad, hace tiempo no se veía un arquero con tan alto nivel en el Barcelona. Un arquero que respondiera cuando había que responder. Un arquero que diera vidas cuando el equipo necesitaba una vida extra. Lo voy a decir así, sin Joan García este partido no se ganaba, es la verdad. Si el arquero fuera el actual Ter Stegen, diría incluso Chesney o Iñaki Peña, el partido no se hubiera ganado. Gran actuación de Joan García, ya veremos por qué. Koundé de lateral derecho, buen partido de Koundé, cumplidor en su línea. Araujo, que ya sabemos que es Araujo con los pies, es un jugador limitado donde no te va a dar mucha salida, pero sin embargo en los duelos, en los choques, dio mucha seguridad, ganó muchos duelos, ganó muchos choques, despejó varios balones, entonces en su fuerte lo hizo muy bien. Como pareja de central de Ronald Araujo tenemos a Pau Cubarsí. Discreto partido de Pau Cubarsí, por el contrario de Araujo, donde el fuerte Cubarsí suele ser el juego con los pies. Esta vez no pudo desplegar un gran juego de pies. También es cierto que el Newcastle llevó a esto debido a la intensa presión asfixiante que hacía el Newcastle, el hombre a hombre, presionaba muy arriba y obligó mucho al error de los centrales, en este caso de Cubarsí. Como lateral izquierdo tenemos a Gerard Martín, que se podría decir que le tocó bailar con la más fea, porque le tocó por su misma banda a Elanga, un jugador que ya conocemos las capacidades físicas de él cuando jugaba en el United, un jugador muy rápido, muy explosivo, difícil de marcar. Y es cierto que Gerard Martín sufrió bastante por esto también. Tampoco fue una locura lo que sufrió, pero fue un partido complicado la marca que le tocó. Frankie de Jong, un gran partido de Jong con la posesión del balón, perdió muy pocos balones, dio muy buenos pases, aportó en defensa, aportó en ataque, aportó en la tenencia. Gran partido de Jong. Pedri, que bueno, no hay palabras más para describir a Pedri. Pedri que juega a otro deporte, no sé a qué juega Pedri, pero es increíble lo que juega Pedri González. Mis aplausos, mis dieces, me le quito el sombrero. Gran jugador Pedri que nuevamente hizo un partido excepcional. Así que otro 10 para Pedri, en mi opinión. En la delantera tenemos a Rashford, que hizo sus dos primeros goles con el Barcelona. Se le vio a Rashford al principio un poco desesperado por marcar, que quería hacerlo rápido, quería hacer acciones de juego en las que se precipitaba, se le veía con ansiedad por querer marcar, por hacer las cosas bien, pero en un partido contra un equipo inglés donde ya conoce el terreno, donde ya conoce la cancha, donde ya conoce el estilo de juego de estos equipos, pudo marcar no solo uno, sino dos goles y por Champions League y un partido muy importante porque es comenzar con pie derecho esta liguilla de Champions y aparte son los dos goles que le da la victoria al Fútbol Club Barcelona. Fermín López, flojo partido de Fermín López, la verdad. Venía teniendo muy buen nivel en sus anteriores dos partidos, pero en este le costó un poquito más. Flojo partido de Fermín, buen partido de Rafinha.
nada que decir, ni bueno ni malo. Y Lewandowski que le tocó un partido bastante complicado como delantero 9, especialmente porque los centrales del Newcastle son muy grandes, muy robustos, y esto es un choque de portentos físicos en los que Lewandowski con la edad tan grande que tiene le cuesta este tipo de partidos. Pero bueno, gran victoria del Barcelona, 2-1, ya vimos las alineaciones. Vamos con el análisis del partido. Aquí vamos a comenzar con el análisis táctico y vamos con la primera jugada. Bueno, como primera acción para analizar tenemos esta jugada. ¿Qué es lo que me llama la atención de ella? Es primero la muy buena presión del Barcelona. Podemos ver como aquí hay dos jugadores de Newcastle y a la presión salen cuatro jugadores del Barcelona. Obviamente se puede ver una clara superioridad numérica en cuanto a la presión. ¿Qué pasa? El Newcastle sale muy bien de esta presión con jugadas rápidas a primer toque y esto va a generar en un uno contra uno contra Joan García que afortunadamente no va a terminar en nada. Lo que va a pasar en esta jugada, que como les dije afortunadamente no va a pasar en nada, es pase del jugador del Newcastle al que tiene aquí en corto, que hace el jugador rápidamente, protege balón, se gira y pase entre líneas a la defensa. Jugada que no termina en nada afortunadamente, pero gran jugada colectiva y rápida para el Newcastle. Aquí lo podemos ver, se gira, da el pase, queda uno contra Joan García que hace una gran atajada, la verdad. Joan García que se portó muy bien como lo dije al principio del video y una gran atajada que aunque hubiera terminado en gol no valía porque están fuera de lugar, pero personalmente pienso que esto no le quita méritos a la muy buena actuación en esta acción de juego. Aquí tenemos otra acción para el Newcastle, como podemos ver la primera fue en el minuto 6, ahora otra vez en el minuto 8. Eso habla mucho de la intención del Newcastle de salir a buscar el partido, de presionar, de atacar. Esta es una jugada interesante porque no voy a decir que el gol llegó de forma parecida, pero sí lo hizo de una forma muy similar. Esta acción se va a generar una acción de peligro bastante importante en el que precisamente este jugador del Newcastle que tiene balón va a terminar aquí en el área. ¿Cómo? Con acciones rápidas a un toque. Lo que vamos a ver es como el jugador del Newcastle da el pase a su compañero que tiene aquí adelante y rápidamente primera su compañero le devuelve el pase. Ya, de un toque descongestionó la jugada y puso a su compañero en el área generando una acción de peligro muy importante. Esto que nos hace ver que cuando uno juega rápido, cuando uno juega a un toque, es cuando más rápido va a fluir el balón y más rápido vamos a generar esas acciones de peligro. Aquí podemos ver, como se los estoy diciendo, pasa el compañero que le va a devolver de primeras el balón y va a generar la acción del no uno contra uno, pero sí una acción clara de gol. Aquí tenemos, le volvió la pared de primera, jugador que entró encarando al área. La acción al final no va a terminar en nada, va a ser un disparo que va a ser a esta zona del área y Joan García que sale muy bien a cortar la jugada y termina el peligro ahí para el Barcelona. Y aquí tenemos otra acción de juego que aunque no lo crean y aunque el Barcelona está atacando, aquí podemos ver a Rashford, que es el jugador que tiene el balón. Aquí está Rashford, aquí está el balón. Aunque no lo crean, esta acción que parece de ataque para el Barcelona va a terminar nuevamente en un uno contra uno prácticamente de un jugador de Newcastle contra Joan García por una buena recuperación de Newcastle y una muy buena contra que también vamos a ver a continuación donde el Langa se ve involucrado.
una gran jugada en velocidad de Langa, un gran pase que va a dejar uno contra una contra Joan García y va a realizar una muy buena atajada. Aquí podemos ver como ya Rashford perdió la jugada, quiso encarar, driblar, la perdió y se va a empezar a armar la contra para el Newcastle. Aquí ya está el Newcastle atacando, aquí bien por la defensa del Barcelona, que al ver que tenían un jugador rival, creo que es Anthony Gordon el que está aquí, queriendo picar al espacio, pues nuevamente el Barcelona haciendo la acción del fuera de juego, lo deja muy bien en fuera de juego, pero lo que va a pasar es que el Anga, que es el que va corriendo aquí atrás, va a pasar en velocidad y le van a poner un pase al espacio en el que va a ganar y se va a llevar a todo el mundo por delante. Ténganlo por seguro que Langa le está diciendo algo al jugador del Newcastle, a su compañero, le está diciendo que lo espere, que se lo ponga larga, porque prácticamente el pase se lo puso adelante, sabiendo que su compañero iba por detrás. Entonces, ténganlo por seguro que la comunicación entre ellos dos fue muy importante en esta jugada. Aquí lo podemos ver, como les dije hace unos instantes, aquí está el balón. Ya se filtró el pase hacia adelante y aquí está el Langa que está corriendo, se los va a llevar a todos en velocidad y va a ganar la posesión del balón. Aquí ya está Langa, como lo podemos ver, con la posesión del balón que está a punto de tirar este centro aquí adelante en el que va a dejar uno contra Joan García y el arquero del Barcelona que va a hacer una gran atajada y ya voy a explicar por qué considero que esta tajada, por más que parezca sencilla o no tenga mucho mérito, tiene un gran grado de complejidad que no muchos tienen en cuenta. Aquí, como podemos ver, ya vimos que el Anga filtró el pase. Aquí está el balón, si no lo pueden ver claramente, el balón está haciendo este movimiento hacia acá, hacia la derecha de Joan García. ¿Qué tiene que hacer Joan García que estaba posicionado más o menos por aquí? Realizar este movimiento también, acompañar la trayectoria del balón con su cuerpo. ¿Qué pasa? Que a veces es muy sencillo en estas acciones de juego que el arquero se pase de más, siga largo queriendo intuir o atacar la pelota, jugársela y lo que queda es vendido y el jugador del Newcastle o cualquier jugador se la termina cruzando al otro palo, lo termina cogiendo a contrapié. ¿Cuál es el mérito aquí de Joan García? Que es capaz de aguantar la jugada, de aguantar el balón, de aguantar lo que va a hacer el jugador del Newcastle. Y en vez de jugársela al palo en el que viene corriendo para que se la crucen, es capaz de aguantar la jugada, balón que se la terminan metiendo aquí al palo que él estaba cubriendo y la logra sacar aguantándola, sin jugársela y no quedar vencido, sino que aguanta y cuando sale el disparo es cuando la puede atajar. Aquí vemos como en ningún momento se la jugó ni se tiró como loco al palo al que estaba corriendo. Aguantó su posición, aguantó la mitad de la cancha del arco en este caso y cuando vio que el jugador del Newcastle ya se la jugó a disparar, ahí él sí se la jugó. No se la jugó antes de que el jugador disparara, sino en el momento que ya disparó y ya sabía a dónde iba el balón. Por eso considero que Joan García tuvo mucha mente fría en esta jugada y que fue vital para mantener el 0-0 el Barcelona y, y que no se le fuera el partido de las manos. Aquí en esta jugada no pasa nada, simplemente quiero reconocer el muy buen trabajo defensivo que hizo el Newcastle. Como podemos ver aquí, líneas defensivas y de mediocampo muy juntas, cerrando bastante bien el espacio entre líneas y poquito espacio para que los jugadores puedan maniobrar, recibir balón en caso de que reciban
Los jugadores de adelante pueden ir rápidamente hacia atrás o los de atrás rápidamente hacia adelante. El Barcelona estaba complicado en este juego de posesión poder filtrar pases por las líneas tan juntas que tiene Newcastle, defendiendo muy bien en bloque bajo. Y méritos para el Newcastle por esa compenetración que tiene defensivamente. Simplemente quería aclarar esto en esta jugada. Aquí llega el primer gol del Barcelona, el 1-0 para Rashford. Considero que es un muy buen golazo de Rashford porque por donde acomoda el balón y por donde viene el balón, podemos ver aquí a Koundé con balón, le va a meter un centro, yo no diría que fue un centro, fue un pase a la cabeza a Rashford. Y la fácil para Rashford era el balón como venía, intentarla poner al primer palo para el arquero, pero no. Él hace un muy buen movimiento con la cabeza, que no le hace un golpe de lleno, sino que le pega de tal forma que le cambia la trayectoria para ponerla al segundo palo. Un gesto técnico de bastante complejidad, aunque no parezca, y que esto hace que sea gol, porque estoy seguro que si Rashford le pegaba duro de cabeza al primer palo, Pope estaba muy bien acomodado en ese primer palo, pero al hacer ese gesto de cambiar la dirección, de cambiar la trayectoria, se le acomoda al segundo palo donde no puede hacer prácticamente nada Pope, el arquero del Newcastle, y abre el marcador para el Barcelona. También considero que no estaba muy bien ubicado el arquero del Newcastle, ahorita lo vamos a ver, porque no estaba bien centrado, ya lo vamos a ver a continuación. Aquí lo podemos ver un poquito más claramente en el momento del cabezazo de Rashford. Aquí está Rashford. Aquí viene el balón y podemos ver como Pope no está bien centrado en el arco. Podemos ver que aquí hay una línea más larga que la otra. Quiere decir que no está bien centrado en el arco. Debió haber dado uno o dos pasitos más hacia la derecha en el momento de partir el centro. Él debía estar más o menos por aquí y tal vez así hubiera podido alcanzar a cortar el cabezazo que iba al arco, pero pienso que estuvo mal acomodado. Sin embargo, mucho mérito para Rashford también por la forma en la que cabecea y donde pone el balón. Bueno, y aquí llega el segundo gol de Rashford, donde no hay mucho análisis. Gran jugada individual de Rashford, gran zapatazo, gran ubicación que pone el 2-0 para el Barcelona. Aquí lo podemos ver en instantes antes del tiro, como no era un tiro fácil, no está centrado, está bastante corrido a la banda y está casi en la línea final del área grande. Logra cruzar ese balón por arriba contra un arquero como Pau, que es demasiado alto, ni siquiera así llega y la clava al ángulo, un gol terrible. Gran gol para Rashford y gran gol para el Barcelona que marca el 2-0. Bueno, y ya para terminar con el análisis, vamos con el último gol del partido y el primero para el Newcastle. Un gran gol colectivo por parte de Newcastle donde hace unas triangulaciones, una jugada de primera, varias jugadas de primera de muy alto nivel, como se los dije al principio del análisis. Cuando uno juega de primera con el compañero es cuando se crean las acciones de gol y aquí esto lo hace muy bien el Newcastle tocando de primera, triangulando. Como podemos ver el jugador con balón va a dar un pase aquí a Joelinton, Joelinton se la va a devolver a él. Este jugador va a filtrar un pase para Ultimate que no se va a ver, pero que va a girar, va a abrir a banda. El jugador de banda va a abrir al centro. Una gran jugada muy rápida con pocos toques, uno o dos toques, y que desembocan en el gol del Newcastle. Gran gol del Newcastle, por cierto. Como les dije, ya con tres toques, con una triangulación sencilla, ya está Ultimate de espaldas, protegiendo el balón que va a abrir completamente a la banda derecha para seguir atacando, para seguir generando esta acción que terminó en el gol. Aquí como podemos ver, como se los dije, Ultimate aguanta de espaldas, pivotea,
juegan al espacio, abriendo banda muy bien, trabajando el concepto de la amplitud. Y el jugador del Newcastle que va a filtrar un muy buen centro o un espacio muy complicado para Joan García, donde por la precisión y la potencia del disparo del pase no podía salir porque no iba a llegar. Le tocaba quedarse en el arco, intentar aguantar. Nada que hacer para Joan García, no tiene absolutamente nada la culpa. Gran gol de Newcastle donde toda la jugada es a uno o dos toques y marcador que va a quedar 2-1. Aquí está, como lo podemos ver, uno contra Joan García, donde intentó atajarla, no pudo hacer nada y va a ser el 2-1. El Newcastle que hizo un muy buen partido, que no pudo ser, y gran victoria para el Barcelona. Y bueno, mi gente, este fue todo el análisis de este partido Barcelona-Newcastle en Champions. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más de estos análisis y si les gustaría que analice otro tipo de partidos, díganme en los comentarios que les gustaría que analice. Un buen like ayuda, un comentario y nos vemos en la próxima. Adiós.